Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Boadilla Debate. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, de la patria, de literatura y nacionalismos. Pues buenas tardes. Como decíamos, vamos a hablar de un tema que toca a todos de forma muy emocional, como es el tema de patria, de la literatura y el nacionalismo. Y vamos a hacerlo, como siempre, en nuestro programa de Boadilla Debate, a partir de una obra, en este caso de la novela Patria, de Fernando Aramburu, una novela de la que se está hablando mucho últimamente en nuestro país. Es una novela peculiar, una novela en la que quizá lo más importante no es la historia, sino el retrato social. Y como todos los retratos sociales, es discutible. Se hace desde un punto de vista y, por supuesto, pensamos que puede haber otros puntos de vista. Pero tiene un mérito indudable, su valentía, el valor que tiene y el mérito de ser quizás la primera que ahonda en un problema profundo que ha desgarrado y quizás sigue desgarrando de alguna manera en nuestro país. Por eso creemos que debemos hablar hoy de ello. Y para hablar de ella precisamente y de lo que supone, tenemos con nosotros a tres invitados de excepción, de los que en Caballo Verde estamos muy satisfechos de poder contar con nosotros. En primer lugar, tenemos a Luis Martínez, es profesor de Historia y director de la Escuela de Adultos, de la Escuela Municipal de Adultos de Alcorcón. Además, es muy conocido por todos nosotros, porque es uno de los miembros fundadores de nuestra asociación de Caballo Verde. También ha participado en el elenco del grupo de teatro de Caballo Verde, pero hoy obviamente no está aquí por eso, sino precisamente como experto en historia, y creo que nos puede arrojar bastante luz sobre temas relacionados sobre todo con el nacionalismo. Muchas gracias, Luis, encantado de que estés aquí con nosotros. Igualmente de estar aquí. A continuación, en el centro está Alberto Arteaga, es filólogo, y además compañero mío en el Instituto Alfonso Moreno de Brunete, un fantástico instituto al que quiero enviar un saludo muy cariñoso desde aquí a los que nos estén viendo. Y está con nosotros sobre todo porque es originario de Pamplona y creemos que puede ser muy interesante que nos ofrezca su visión, una visión por supuesto personal, particular, de su experiencia, de la experiencia que él vivió en los años en los que creció y pasó en Pamplona justamente en los años del plomo, ¿no? Los terribles años de la violencia de ETA. Así que, Alberto, muchísimas gracias también. Y por último, tenemos también con nosotros a Luciano Miguel, es sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene publicado varios artículos en revistas especializadas sobre movimientos sociales especialmente, y además, al igual que Luis, por cierto, es también vecino de Boadilla, así que otro motivo más para estar contentos de contar con los ciudadanos de nuestro propio municipio para enriquecernos todos mutuamente. Muchas gracias, Luciano. Así que vamos a empezar enseguida hablando un poquito. Yo creo que lo primero es intentar entender por qué nace, Luis, el nacionalismo, en concreto en el País Vasco, y de qué manera. O sea, ¿cuál es tu interpretación de que surja un sentimiento en el País Vasco que a lo mejor no ha existido, al menos de la misma forma, en otras zonas del país? Sí, bueno, en realidad no solamente el nacionalismo del País Vasco, sino los nacionalismos, incluso lo que podríamos llamar nacionalismo español, que surgen principalmente en el siglo XIX y a raíz sobre todo de la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz, donde aparece lo que sería ya en primera instancia un Estado, lo que se correspondería a lo que es un Estado español.
y también a partir de ahí, en el tema vasco especialmente, que las Cortes de Cádiz suprimen lo que serían los fueros vascos, aunque luego, cuando es derogada la Constitución por Fernando VII, vuelve a reimplantar esos fueros. Es la defensa fundamentalmente de las tradiciones, de lo que sería en realidad la lengua, la cultura y todo lo que durante el siglo XIX el movimiento romántico había sobre todo inculcado, ¿no? que era defender las costumbres de un territorio y llamarlo patria, y entonces a partir de ahí surgiría lo que sería una idea en principio bastante tímida, bastante inicial de los nacionalismos, tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego luego un poco posterior, pero las raíces del nacionalismo vasco, de lo que sería una ideología de nacionalismo, sería a partir de esa fecha, y luego ya iría desarrollándose de diferente manera, porque no es lo mismo el nacionalismo catalán que el nacionalismo vasco, van teniendo una serie de características distintas, y este nacionalismo vasco, que al principio es un nacionalismo que, al contrario que el catalán, está un poco en contra del desarrollo industrial que se estaba ejercitando en las provincias vascongadas, y que ese desarrollo industrial estaba llevando a que se perdieran lo que eran las tradiciones, lo que era la esencia de la familia. Llegaba mucha inmigración y todo esto rompía un poco con ese esquema de lo que se pretendía que fuese una comunidad vasca, ¿no? Luego ya a raíz de la creación del Partido Nacionalista Vasco a finales del siglo XIX, ¿no? y del centralismo de la Restauración española, pues se van radicalizando más las posturas con respecto a lo que sería un centralismo español, y el nacionalismo vasco iría tomando bastante más cuerpo, sobre todo un cuerpo además identitario en el sentido de raza, que es lo que va a defender el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, que es una cuestión de la propia raza vasca, diferenciada del resto de lo que sería el territorio español y del resto de las comunidades españolas. A partir de ahí ya pues iría desarrollando todo un nacionalismo mucho más fuerte. Bien, estamos hablando de nacionalismo vasco, no estamos hablando de terrorismo en este momento, porque la novela Patria, que muchos conocéis, pues se sitúa justamente, como decíamos antes, en los años en los que ETA estaba en plena actividad. Y parece que se asocian estas dos cuestiones, ¿no? Pero evidentemente el nacionalismo no tiene por qué ser o tiene por qué producir terrorismo. Has aludido antes al final de la época de finales del siglo XIX. Efectivamente, en la literatura se percibe muy bien lo que en Galicia llamaban el Resurgimiento, en Cataluña la Renacença, es decir, el renacimiento de las culturas, digamos, vernáculas o periféricas. También se produce en el País Vasco. Pero curiosamente, en sus orígenes, si no estoy mal informado, el nacionalismo político donde se da realmente es en Galicia, más que en el País Vasco y en Cataluña. El País Vasco es un nacionalismo más cultural, de recuperación de la lengua, una lengua además que se pone de moda entre los filólogos, ¿no? Filólogos como Humboldt, por ejemplo, ponen de moda el estudio del euskera, del vascuence. ¿Por qué se orienta luego de esa forma tan política? ¿Has aludido a la industrialización? ¿Tiene algo que ver? Sí, en definitiva, parte fundamentalmente del desarrollo de la burguesía, tanto de la burguesía catalana como de la burguesía vasca. En el caso de Galicia es diferente, porque Galicia tiene un atraso mucho mayor con respecto a las otras dos comunidades, y esto hace que haya un cierto complejo, ¿no? Igual que en la época del romanticismo con Rosalía de Castro sí que existe lo que sería un regionalismo o provincialismo, ¿no? De lo que sería las letras y la cultura gallega. Sin embargo, en el País Vasco la cuestión política se va a desarrollar a partir precisamente de que tienen un concepto de que la política es lo que les tiene que llevar a lo que sería, en un principio es un nacionalismo más bien autonomista, y luego se radicaliza más hacia lo que sería un concepto de nacionalidad. Nacionalidad en el sentido de nación-estado. Se diferencia siempre lo que es nación, porque bueno, en la Constitución ya sabemos que siempre existe esta ambigüedad, ¿no? Con respecto a lo que son las nacionalidades, pero es que ahora se está reivindicando más bien el concepto nación que nacionalidad, y sobre todo en el País Vasco, donde, bueno, pues como se está asemejando
el concepto de nacionalidad a aspectos xenófobos, a aspectos normalmente poco solidarios y a aspectos generalmente que vinculan la violencia con esta idea, se quiere cambiar el concepto de nacionalidad a un concepto de nación y algunos pretenden nación únicamente, que sería como una autonomía dentro de otro Estado, y otros el concepto de nación-Estado, que sería ya algo como más independiente. Pero la política es lo que tendría que llevar a conseguir, en algunos casos, como es el caso del nacionalismo vasco, más radical posteriormente a lo que sería una independencia de otro Estado, que sería el Estado español. Y has aludido antes a la cuestión de la industrialización. Hay una película documental de Julio Medem muy interesante, La pelota vasca, y ahí aparece Juan Pablo Fusi, un historiador muy prestigioso, y que parece o insinúa una relación entre una muy rápida industrialización del País Vasco con una fuerte llegada de población inmigrante, que es justo lo contrario de lo que sucede en Galicia, ¿no? Que es una población emigrante. Y parece insinuar que nacionalismo e inmigración tienen mucho que ver. ¿Es comparable este fenómeno con otros nacionalismos? Incluso se me ocurre Trump, ¿no? El fenómeno de Trump, hasta qué punto ese nacionalismo que presenta Trump, ¿no? También es producto de esa inmigración o el miedo a la inmigración. Sí, lo que decía Fusi principalmente es a lo que aludía antes, ¿no? que la rápida industrialización y modernización del País Vasco hacía que la modernización quitara las tradiciones, lo que era el concepto tradicional, fundamentalmente de familia. Y además hay que tener en cuenta que también está muy arraigado el sentimiento católico dentro del País Vasco. Y este arraigo, que además se junta con lo que sería la ideología que en muchos sitios afloró del carlismo, pues lleva a que haya una concepción muy tradicional de la vida, de la familia, lo que conocíamos como Dios, patria y rey, pero llevado a extremos en algunos casos, ¿no? Esto significaba que cualquier cosa que fuese a alterar esa estabilidad de la familia o esa estabilidad de la etnia vasca que defendía Sabino Arana como su propio ADN, ¿no? Pues evidentemente la inmigración era una alteración de esa nacionalidad y por tanto iban contra esa modernización, al contrario por ejemplo que en Cataluña, ¿no? Y sí, efectivamente, el tema de la inmigración, como en otros nacionalismos, de lo que hablaba antes, lo que se cuenta como nacionalismos, pues va haciendo que estas zonas que pretenden esa independencia y buscar esa esencia propia, pues estén en contra de la llegada de personas extranjeras y son bastante xenófobas. Por eso decía antes que pero actualmente en el País Vasco y con el actual Lehendakari, las personas que le están aconsejando sobre cómo sería el nacionalismo vasco, precisamente van por otro camino, ¿no? Van por un camino diferente y por eso cambiar el concepto de nacionalidad, de nacionalismos, que tienen ese carácter xenófobo, por otro que sería muchísimo más solidario. Y creo que eso sí que es más particular del País Vasco. Continuando un poco con el origen y evolución del nacionalismo, se me ocurre una pregunta, bueno, se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Que voy a intentar enlazarte. No, tú lo vas a saber de sobra. Una, a raíz de un artículo que ya hace tiempo leí de Antonio Elorza, me pareció muy interesante la idea que proyectaba en el sentido de que, según él, lo que había sucedido en los últimos años, sobre todo a partir de los años 70 en el País Vasco, entre otras cosas, él aludía a que la explosión de un nacionalismo exacerbado que iba a desembocar en un movimiento o un grupo terrorista tenía también que ver curiosamente, con la desaparición o descrédito de la fe religiosa. Antes has aludido al catolicismo, hasta el punto de que, según Antonio Elorza, de alguna manera, esa religiosidad que impregnaba a la sociedad vasca con una presencia tan fuerte en la Iglesia, se asumía, o sea, era sustituida por un nacionalismo casi religioso, ¿no? Esa idea de patria, de la patria vasca, del pueblo vasco, se infunde de una connotación religiosa, trascendente, ¿no? Que es lo que provoca en la novela esas alusiones al sacrificio, ¿no? De los personajes, los terroristas o proetarras, que consideran que están haciendo un sacrificio por su patria y su pueblo. Es que en la novela
se desarrolla muy claramente lo que sería esa evolución del nacionalismo vasco, ¿no? Por un lado estaría el nacionalismo burgués, el nacionalismo más vinculado al PNV, más religioso, más defensor del catolicismo y más defensor de lo que serían tradiciones dentro de los fueros vascos, y eso evoluciona a partir de 1950 y tantos, 1952, 53, hacia jóvenes que piensan que el PNV ha sido demasiado blando, está durante la dictadura teniendo un papel un poco desarrollado dentro del mundo vasco, y entonces cuando empieza a forjarse la idea de un nacionalismo vasco más radicalizado, hasta que en 1959 un grupo de jóvenes, que es la fundación de ETA, y consideran que a través de la izquierda y de la izquierda abertzale sería la llegada del nacionalismo, o sea, de lo que sería la propia independencia del País Vasco del resto de España. Con lo cual hay esas dos sociedades, y se ve claramente en el libro, la sociedad más familiar, más tradicional, más vinculada a la burguesía, al conservadurismo, y que sería reflejada por el PNV, y la izquierda abertzale, que sería una idea mucho más radical, con unos logros a través de la violencia y a través de tensar más la cuerda con respecto al Estado español y a la época franquista en ese momento. ¿Y se puede observar algún cambio, aparte de lo que hemos comentado? Parece que hay varias etapas en este nacionalismo vasco. Has aludido al principio a un origen, podríamos decir, étnico, por no decir racial, ¿no? Hablaríamos de un nacionalismo étnico, que está muy claro en Sabino Arana, ¿no? Pero no parece que ese nacionalismo sea el mismo, no sé, me gustaría que lo explicases, que el nacionalismo, por ejemplo, en la época de la República, o el nacionalismo que nos vamos a encontrar después del régimen de Franco. ¿Observas alguna evolución, algún cambio significativo, aparte de lo que hemos comentado? Sí, en un principio el PNV, que surge con esta idea más étnica y también más radicalizada para lo que era la época, ¿no? Que era principios del siglo XX, época de la Restauración, ese nacionalismo luego se da cuenta de que lo que tiene que hacer es intentar incorporar a mayor parte de la burguesía que estaba fuera de ese proceso, y entonces va a dar una cara más amable, ¿no? A partir de 1920 el PNV va a tener una cara mucho más amable, mucho menos radicalizada que en la época del inicio con Sabino Arana. Se va a formar una especie de mancomunidad como la catalana, pero vasca, y luego la evolución durante la época de la República y con las libertades, ¿no? Porque la defensa de las libertades dentro de lo que es el gobierno central de la República y con Azaña, pues va a llevar a que en 1936 el País Vasco vaya a tener su propio estatuto de autonomía, que luego, como está la guerra civil, pues evidentemente no va a poder desarrollar, ¿no? Entonces va a ser diferente, ¿no? Va a estar dentro de una autonomía dentro del Estado español, es decir, van a ser logros que se van a conseguir y que van a llevar hasta que, bueno, ya la guerra lo para, y por supuesto luego la dictadura, ¿no? Pero sí que esa cara más amable a partir de los años 20 va a llevar a que se pueda conseguir en el año 36 el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Cuando mencionábamos a la Iglesia, Alberto, has hecho un gesto. Sí. De la novela, por cierto, quiero aclarar también que específicamente hablaremos el día 17 en el restaurante Barricaña. Tenemos una tertulia literaria coordinada por nuestro compañero José Luis Calle, y hablaremos específicamente de la novela, la construcción de los personajes, la estructura, el lenguaje, los distintos elementos narrativos. Hoy queremos trasladarnos al trasfondo de la obra, el mundo real que hay más allá de la dimensión literaria. Pero sin duda un personaje que nos llama a todos la atención cuando leemos Patria es el personaje del sacerdote, ¿verdad? Y la Iglesia ya ha salido aquí de una manera y de otra. Alberto, ¿qué nos puedes contar? A ver, no sé. En Pamplona. Yo voy a contar lo que a mí me parece, es decir, mi visión es personal de lo que yo he vivido y lo que me ha tocado. Yo soy de Pamplona, que es una especie de País Vasco atenuado, pero sigue siéndolo. Y da igual que hablemos en euskera o no, mi familia no es euskaldun, ni la zona de donde ellos proceden tampoco, pero la manera de ser sí que lo es. O sea, Navarra es un sitio peculiar. No sé si en Madrid sabéis más o menos en qué consiste la cultura de Navarra, porque también ha habido mucha desinformación por ambos bandos y por todas partes.
respecto a este asunto. Navarra es una provincia de transición, no es pura, es una mezcla. Desde algo que es completamente guipuzcoano, completamente euskaldún, a algo que es completamente aragonés, con todas las transiciones intermedias. Y cualquiera que diga es solo esto o solo lo otro, o pretendemos que sea solo esto o solo lo otro, se está equivocando y sobre todo está mintiendo. Bueno, a lo que iba. Que en realidad yo creo que la religión sigue impregnando y ha impregnado siempre toda la cultura vasco-navarra, incluso en los ateos como yo, porque yo, pensando entre mí, como dice en el libro varias veces, yo noto todavía el fondo cristiano, aunque soy ateo desde que tenía 3 años, y la mayoría de mi familia también. Y no solo eso, sino que la Iglesia está presente en la fundación de prácticamente todo. O sea, da igual un equipo de balonmano, a lo que yo he jugado, como varios de los protagonistas, un equipo de balonmano, un sindicato, una sección de guerrilleros de Cristo Rey, un batallón de carlistas. La religión estaba en todo. Y en la base y en el fondo sigue estándolo. Y decías que había caído en desprestigio y que el nacionalismo había asumido esa función. Y es cierto, pero no cayó en desprestigio, siguió estando ahí, en la base. Y lo que hizo, en mi opinión, el nacionalismo fue convertir en sagrado un ente, que es la patria, que en realidad se debería llamar matria, como varios comentaristas dicen, porque es cierto, el País Vasco y el Navarra es un matriarcado y se vive mejor, ¿eh? Todo se ha dicho. Es así, es un matriarcado, no es una patria de padres, sino de madres. O sea, esa novela es veraz, en mi opinión. Ahora que hablas del matriarcado, hay una pregunta inevitable que en la novela llama muchísima atención a los lectores y quisiera que lo compararas con la realidad vasco-navarra, como has dicho, ¿no? Que es la figura de la madre. ¿Qué? Tremenda, ¿no? Tremenda. En la novela, porque yo la sociedad vasco-navarra no la conozco. ¿Es así también? ¿Se puede generalizar? No, es así. Sí, vamos. Está bien retratado. Está perfectamente retratado. Y lo mismo que en una sociedad patriarcal, cómo le vaya a la familia y cómo sea la familia depende de cómo sea el padre, porque eso es lo que marca. En las familias vasco-navarras, la familia será como sea la madre. Entonces, no todas las madres son como las de la novela, que son 2 variantes. La mía, que era una matriarca de arriba abajo, que con 8 hijos, todo se ha dicho, no era exactamente así. Era mucho más cariñosa, no sé, era mucho más liberal que ambas, por cuestiones de su biografía. Pero sí, la figura de la madre es donde está la madre, está el fuego del hogar, está la casa y están los hijos alrededor. Es así. Se ha aludido muchas veces, se ha dicho muchas veces que el nacionalismo es producto de una frustración. ¿Tú tienes la sensación, ahora que vives en Madrid y su periferia, que la sociedad que dejaste muestra algún tipo de frustración, quizá incluso relacionado con esto que estamos hablando? Porque en la novela los hijos, sobre todo los varones, transmiten, yo creo, la idea de frustración también, ¿no? De que no se desarrollan porque la madre de alguna manera los acapara, ¿no? Ya te he dicho que eso depende del tipo de madre. Yo es que solo puedo hablar de mi experiencia, aunque sé que existen esas madres y son muy características, ¿eh? Las madres de caserío, o da igual que sean de ciudad pequeña, porque en el fondo son madres de caserío. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Mi madre no era así, era liberal. O sea, en mi casa no existió el franquismo, porque mi padre y mi madre hicieron un pacto allá cuando se casaron por el año 49. Si queréis os digo cuáles fueron sus experiencias para llegar a esa conclusión, que yo la he deducido, que ellos nunca nos lo dijeron. Pero sería lo siguiente, una especie de esto. Se llamaban Elena y Elías. Y yo me los imagino a los dos en el año 49 recién casados. Elías, los dos habían pasado la guerra, justo, a mi padre no fue a la guerra porque tenía 14 años. Yo creo que pactaron, Elías, aquí los hijos van a vivir bien. Y si los digo en navarro, porque el castellano de Navarra tiene una parte vascoide y otra que tira Aragón. Aquí los mocetes van a vivir bien. O sea, hasta la puerta llega eso.
Y entonces fueron muy liberales, muy buenos padres ambos. Pero sí, esas madres existen, sí. Yo quiero dar las gracias ya especialmente a Alberto por estar aquí, porque a pesar de que ya ETA, todos sabemos, en principio parece que ha dejado las armas, sigue siendo un gesto de valentía hablar del tema. Es muy fácil hablar para un madrileño, para la gente que no somos vascos o navarros, hablar de ETA, de terrorismo, de nacionalismo, es muy fácil. Pero aún viviendo aquí, hablar por parte de una persona que lo ha vivido directamente, que tiene su familia allí, etcétera, creo que estamos todos de acuerdo que tiene un mérito enorme y yo te agradezco especialmente ese valor porque lo considero un acto de valentía por tu parte. A estas alturas que si una cosa he aprendido es que, bueno, aprendí durante todos esos años de, no sé cómo llamarlo, de plomo, de mugre, de miseria, de lo que queráis, porque es que era así. Que es que cuando ya me harté de, pues, no de callarme, sino de mentirme, dije, no me va a volver a mentir en la vida y se acabó, ya está. Y a partir de entonces dije, mira, las cosas son como son. Y ya pueden decir, perdonadme los localismos y el lenguaje un tanto coloquial, pero es que yo me he criado, como si os habéis leído la novela, en ese tipo de lenguaje, que es muy coloquial, a veces bastante mal hablado, entonces a veces me sale, aunque soy profesor. Y entonces decidí que se acabó, que las cosas son como son y hay que decirlas, punto. Si me toca intervenir en más ocasiones y tengo que contar anécdotas personales, quizás no diga los nombres, porque son gente cercana o lo que sea y no, tampoco es cuestión. ¿No? Bien, quiero recordar que estamos transmitiendo en directo gracias a Teleboadilla, que por cierto hace 3 o 4 semanas inauguró un informativo nuevo que se transmite todas las semanas, creo que los viernes. Y os recomiendo que lo sigáis porque la verdad que dan una información bastante ajustada a lo que pasa en nuestro municipio. Y yo creo bastante plural, además, cosa que se agradece en todos los sitios y especialmente en Boadilla. Aparte de eso, estamos transmitiendo desde La Barbacana, un restaurante precioso aquí en el centro de Boadilla, junto al Palacio, y vamos a continuar. Alberto, seguro que hay muchos sucesos en la novela que te han trasladado a recuerdos, ¿no? Casi. El otro día en el instituto me aludías a alguno. Prácticamente toda la novela, pero bueno. Hay muchas escenas en la novela que impactan, yo no quiero adelantar cosas porque ya digo que tendremos una tertulia literaria para eso, pero sí se me ocurren preguntas, por ejemplo, esa situación de acoso, porque ya hablamos mucho del acoso escolar, del acoso de todo tipo, pero la situación que sufre el pequeño empresario en Patria, ¿no? Chato, cuando empieza a ser amenazado, ¿no? Y la situación que se crea a su alrededor de vacío, ¿eso lo has visto? ¿Lo has podido vivir? ¿Eso estaba en el ambiente? ¿Alguien no, que...? Eso se sabía, o sea, eso se sabía, porque claro, en una sociedad así es difícil hacer la idea, pero en realidad se sabía todo. O sea, la información se transmitía por un lado o por otro, sabíamos todo, tanto lo que hacían unos como lo que hacían los otros. Se sabía que sabíamos cómo vivían los policías, sabíamos cómo torturaban en las comisarías, se sabía todo. O sea, en el fondo, el que no quería saber es que no quería saber, punto. Yo tengo un caso muy cercano, además quiero hacerle un homenaje, que es mi cuñado Chomín. No es un pequeño empresario, sino que era director de un colegio público, en un barrio de Pamplona, trabajador de clase obrera. Y le tocó una situación que de repente, pues, si queréis os lo cuento y... Sí. No sé si tienes que hablar un poquito más alto. No sé la situación, el caso es, mi cuñado se llama Chomín Villafranca. Fue misionero en África, en Ruanda, en los años 60. Ya os he dicho que la religión, el cristianismo, no voy a decir catolicismo. Acércate un poquito porque te están... No voy a decir catolicismo porque en realidad yo creo que es un cristianismo de base. En los años 60 fue misionero en Ruanda y ya empezó a ver lo que luego se convirtió en el genocidio que tuvo lugar. Ahí estaba el germen. Y de hecho él y otros padres blancos, porque era un padre blanco, consiguieron salvar a unos cientos de alumnos tutsis de una matanza, ya en el año 68 por allí. Regresó a Pamplona y a España, se salió, tuvo una crisis de fe, como era
era bastante común, y conoció a mi hermana la mayor, que por otro lado era 16 años más joven que él. Gran escándalo. Mis padres no dijeron nada, les daba igual. Más o menos le vinieron a decir a mi hermana, si te gusta, pues ya, para adelante, ¿no? Bien, se hizo maestro y durante 20 años siguió la misión, porque en el fondo seguía siendo, tuvo su crisis de fe, pero siguió siendo cristiano. Durante 20 años se dedicó a dar clases en los sitios, en los barrios más humildes, en zonas vascófonas con mucha presencia etarra, etcétera, etcétera. Pero vamos, siguió la misión y sacó adelante a muchísimos chicos que fueron a la universidad cuando en otras circunstancias y sin ayuda no habrían ido. Bien, llegado el caso, lo nombraron director del colegio. Y coincidió que una ikastola privada muy abertzale de Ribatasuna acaba de cerrar por falta de fondos, es decir, que no les cuadraban las cuentas y cerraron. Le pidieron al gobierno de Navarra, por favor, si podían acogerse a algún colegio público para tener unas instalaciones. Y el gobierno de Navarra los envió al colegio donde estaba mi cuñado, como director. Porque él tiene vocación docente y porque es cristiano y acogía a todo el mundo. Vale. Los acogió o se los encomendaron y nada más llegar ya empezaron la presión. ¿Qué pretendían estos padres de alumnos? En el fondo querían apoderarse del instituto, del colegio, mandar. Chomín evidentemente no podía dejar, no les podía permitir eso. O sea, era un colegio público. O sea, ¿cómo venís aquí y encima a imponeros? Pues de ahí en adelante empezó el acoso, las amenazas, le pedían reuniones por la tarde, iba él solo, y frente a una concurrencia como esta de padres, le llamaban de todo, pero de todo. No, es que no quiero reproducir los insultos porque es muy desagradable, pero lo llamaban de todo. Y él, me lo ha contado muchas veces, veía las miradas y era auténtico odio, ¿no? El caso más sangrante, esto ya da igual. El caso más sangrante fue una tarde cuando mi hermana, con sus hijos pequeños, fue a buscarlo, porque estaba preocupada también, ¿no? Y vio cómo le hacía en el pasillo, conforme salía de una de estas reuniones, conforme le iban insultando. El hombre las pasó canutas, evidentemente. Mi hermana no se lo perdona a toda esa gente, él sí, porque es cristiano. De verdad, además. Y la cosa acabó que le dio un ataque al corazón y de hecho debería estar muerto. Pero por un milagro, según él dice, de Dios, sobrevivió, pero debería estar muerto. Realmente tenía el corazón destrozado por el estrés, por todo. No es un pequeño empresario, pero... Es un acosado. Si te toca las circunstancias pues, desfavorables, pues te toca. Y además, compañeros suyos maestros, que eran más o menos de esa tendencia, le hacían el vacío, no lo apoyaban. Eso es un ejemplo. Pues perdonad si os he aburrido. Bastante ilustrativo y fuerte. Sabíamos que tienes muchos recuerdos, tampoco queremos entrar en... No, era también por hacerle un homenaje a él. Me parece genial. Y otra cosa, lo que no sabían todos esos, como le ocurre también al Chato, es que era nieto de fusilado por carlistas e hijo de militante del POM que acabó en Barcelona en la cárcel metido por los estalinistas. Es un compendio de la historia de Navarra y de... En fin. Hay muchos ángulos en la novela que sin duda inciden en la sociedad que has conocido tan directamente, ¿no? Hay otro elemento, quizá no tan dramático, pero yo creo que es también muy significativo, ¿no? Se alude en la novela al hecho de ir a las manifestaciones
Batasunas o proetarras o de apoyo a los presos. Y aparece en alguna ocasión la frase, tengo aquí recogida, por dejarse ver, ¿no? Hay un poco de eso también, ¿no? ¿O no? O sea, había gente que a lo mejor por dejarse ver, por seguir la corriente, se sumaba a un movimiento que luego a lo mejor no es realmente tan Vamos a ver, es que sólido. ha elegido bien el escenario, que es una ciudad pequeña o un pueblo grande. Y es que los pueblos grandes del interior de Guipúzcoa y de Vizcaya eran el infierno. Yo me libré porque Pamplona es más grande y porque realmente no predominaban tanto. Las cosas no han sido tan blanco y negro, o no en todos los sitios era igual. En Pamplona, por ejemplo, uno iba o no iba, si era o no era de la cuerda. Y eso. Y además, si no recuerdo mal, los abertzales no predominaban. Por lo menos cuando yo era niño y al principio de mi adolescencia y durante toda la adolescencia había margen. Lo que es, cuando ya empezaron el acoso directo a todo el mundo, fue más adelante, cuando realmente estaban perdiendo el apoyo, cuando se dieron cuenta de que, por ejemplo, en el año 90 ya, que ya no tenían tanto apoyo. Entonces es cuando, si os acordáis, esta consigna de la socialización del dolor. Es decir, que todos paguen lo que nos pasa a nosotros. Eso es cuando ya estaban perdiendo apoyo. Cuando yo era joven había más margen, ¿no? Y una parte de... También, eso sí que lo refleja la novela. Que una parte de los chavales que iban a tirar piedras era, pues eso, porque eran de sangre caliente, bravucones, aventureros, una parte, otra no. Y también dependía mucho de qué hubiesen escuchado en casa, que también está bien retratado ahí. Hay otra idea también relacionada con todo esto, que también aparece en la novela, ¿no? La idea de que hubo una época, unos años, en los que eran tan frecuentes los atentados que se creaba una especie de rutina. Había un atentado, en la novela también hay escenas terribles que además son históricas, algunas de ellas, y se había alcanzado una rutina tal en la que ya no llamaba la atención, en cambio sí que provocaba, por eso te quería preguntar. No, llamaba la atención no, pero te caía como una gota constante, era una sensación horrible, espantos aquello, una grisura, en fin. Y a mí me daba la impresión de que esto no iba a acabar nunca, o sea, yo lo he vivido desde que nací hasta... Pues ya ves, hasta qué edades, ¿no? Me aludiste una vez, hablando, la verdad que por nuestros horarios no coincidimos mucho. Que estoy acaparando. Sí, no, pero vamos a seguir, ahora voy a colusionar también. No coincidimos mucho y me gustaría no hemos podido tener conversaciones largas, pero una vez me comentaste que siempre recordarás un atentado, ¿no? En tu instituto o al lado de tu instituto. Enfrente de mi instituto y a 100 metros de mi casa, porque mi casa estaba justo detrás del instituto. Nada, una mañana me acabo de despertar, serían las 8:30 o así. Me acabo de despertar y de repente, ¡bum!, un estruendo, un bombazo tremendo. A mí me da la sensación de que salté 10 centímetros de la cama, porque fue tremendo. Vino mi madre, nos asomamos los dos a la ventana, además hacía un día de sol, un día bonito, claro. Nos asomamos y vimos, 150 metros, es que se veía un coche de policía ardiendo y había un policía nacional mirando, estupefacto, no, estaba en estado de shock, ¿no? No sabíamos qué había pasado, pero lo que había pasado era eso. Luego, por las noticias, nos enteramos de que habían matado a las 7 de la mañana en Merca Iruña, que es el equivalente a Merca Madrid, a un comerciante de 2 disparos. Habían llenado el coche de gomados de 15 kilos, lo habían aparcado justo en el camino al instituto y cuando una patrulla de la policía lo localizó, 2 de ellos se acercaron y había puesto una bomba trampa. Cuando uno intentó abrirlo, explotó. El otro policía estaba en el coche, salió y yo lo vi cuando estaba mirando estupefacto. Esos 2 policías se volatilizaron. O sea, salieron despedazados.
Las ventanas del instituto reventaron, las de una parte de mi casa también, que es muy grande. Entraron fragmentos por las ventanas, bueno, aquello fue un espanto. Ese día suspendieron las clases y por la tarde al lado había un descampado enorme. A todo esto, faltaba un cuarto de hora porque para que por allí pasase unos 700 alumnos del instituto. Y a ellos les había dado igual. No se habían preocupado de saber dónde estaba ese coche bomba. Iban a pasar un montón de alumnos por ahí. Bueno, al lado había un descampado y los policías salieron despedidos por la tarde salimos a ese descampado y alguien que yo conocía dijo, bueno, como van a sacar los chuchos a pasear todos los dueños, dentro de poco aquí no quedará nada. Es una anécdota espantosa, pero es que por esas épocas se estilaba ese tipo de comentarios. Resulta lacerante, pero las cosas eran así. Bien, es un tema evidentemente muy fuerte, intenso, ¿eh? Lo siento. No es el objeto de este debate un debate político, como estáis observando. Lo que queremos es entrar en la realidad humana, en las vidas de las gentes que tuvieron que sufrir estas situaciones, igual que también hubo gente que sufrió, lo hemos comentado antes, torturas y familias que se vieron afectadas por el maltrato policial, sin duda. Vamos a ir un poco a un análisis más sociológico de todo esto que estamos pergeñando, ¿no?, a través de la historia y de la vivencia directa, ¿no?, de los acontecimientos. Luciana, como decíamos, es sociólogo, además también eres originario de Pamplona, me parece, me comentaste, pero está con nosotros sobre todo para aportarnos un punto de vista más científico e intentando, que también es el objeto de este debate, intentando trasladar lo que es o conectar la literatura con la realidad. En la novela nos traslada quizá la idea de que los personajes más radicales, o al menos por ejemplo José Mari, pertenecen a un sector de la juventud poco formada. ¿Hay algún perfil que podamos considerar más o menos común en el radical Abertzale, en el que está dispuesto a ejercer la violencia, incluso terrorismo, para la consecución de sus objetivos políticos? ¿Se puede observar un perfil, rasgos? Hombre, sí que podríamos decir que puede haber cierto perfil psicológico y vivencial. Es decir, el militante característico de ETA es una persona muy socializada en una determinada cultura, que es la cultura Abertzale, y es una persona que normalmente tiene una visión muy cerrada de la realidad. Pero aquí yo sí que quiero resaltar el cambio que sufrió la militancia de ETA y el cambio que sufrió la sociedad vasca, sobre todo desde el momento en el que ETA se hace un actor central dentro de la política vasca hasta que ya acaba perdiendo fuerza hasta la disolución. Hay una especie de apoteosis, por utilizar los términos que habéis utilizado antes, casi mística, de la figura del terrorista en la sociedad vasca, y en ese momento el perfil del terrorista es bastante transversal. Casi los jóvenes universitarios aspiraban a ser terroristas en los momentos alrededor de la muerte de Franco. Y además contaba con cierta admiración social, cierta aura. Yo recuerdo ver las librerías de mi pueblo llenas de libros con la biografía de Apalategui, y recuerdo una anécdota para que os hagáis una idea de cómo estaban las cosas y cuál era la sintonía que había en cierto momento entre la sociedad vasca y el terrorismo, en el que el perfil, por responderte a la pregunta que me haces, del militante de ETA era muy transversal. Recuerdo una anécdota para que os hagáis una idea del ambiente que se respiraba de una fiesta de un pueblo. Yo vivía en un pueblo de 10.000 habitantes, el pueblo de al lado pues tendría por ahí, era Borretxu, en el sur de Guipúzcoa, lo más profundo. La fiesta de carrozas de septiembre. Entonces, una de las carrozas tenía
desfilaba con una jaula enorme en la que estaba metida el mapa de lo que se llama Euskal Herria, es decir, las provincias vascas, Guipúzcoa, Navarra y Iparralde, las 3 provincias francesas, pintado con una icurriña. Entonces ya, cuando llegaban a la plaza, aparcaban las carrozas y pues, empezaron a tocar música, se paró todo, pero estaba muy bien organizado, la propaganda estaba muy bien montada. Hubo un momento en el que la conciencia social se trabajó mucho para que ETA tuviese bastante predicamento y lo consiguió. Pues eso quiero decir. Se paran las carrozas en medio de la plaza y cuando todo el mundo está contemplando las distintas carrozas, entre ellas esta que comento, sube un encapuchado con una boina a la carroza, saca a Euskal Herria de la jaula, la libera y todo el mundo aplaude. Toda la plaza aplaude. Quiero decir con esto que en ese momento ETA y la sociedad estaban perfectamente imbricadas. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la muerte de Franco. Alrededor de la muerte de Franco, sobre todo el momento de la muerte de Franco, cuando explota el sentimiento nacionalista, cuando todo el País Vasco, todos los balcones del País Vasco se llenan de icurriñas, y cuando el nacionalismo es un movimiento que asume un objetivo único, y dentro del nacionalismo prácticamente no hay ni malos ni buenos, porque están todos mezclados, los burgueses, los obreros, los... El movimiento obrero estaba incluido también. Estaba todo, y todo era una masa homogénea. Un mare magnum, sí. Todo era una masa homogénea. Entonces, se extinguió. Claro, lo importante, cuando me preguntas el perfil, es saber que el perfil derivó de ese núcleo central, que era un núcleo muy representativo de la sociedad vasca. ¿Qué sucede? Que hay una especie de ilusión de que la ETA, o el movimiento, el proyecto de ETA, es el proyecto de la sociedad vasca. En un momento dado, yo recuerdo que en mi casa nos distribuían en la escuela canciones, Aupa Gizona y Kimutil, o sea, arriba Gudaris y no sé qué, el Gudari era el soldado, y eso se distribuía en las escuelas, en los colegios públicos. Era la épico. Sí. Ese. Entonces, claro, a partir de ahí empiezan las fracturas. Las fracturas no solo del perfil del terrorista, sino de la relación que hay entre ETA y la sociedad vasca. Pues hay fracturas primero entre los nacionalistas, claro. Por una parte está el proyecto nacional del PNV y por otra está el proyecto nacional de ETA, el Batasuna y el nacionalismo abertzale, que no tienen absolutamente nada que ver, se parecen como una castaña. Uno es gente de orden, originaria de Sabino Arana, que todavía conserva la pretensión de Dios, patria y fueros, y otra es la revolución obrera, que Euskadi llegó muy tarde y que se intenta vehicular a través del nacionalismo. Eso que decíamos de la industrialización rápida del País Vasco, pues eso pasó, que en Inglaterra sucedió en el siglo XIX y en el País Vasco en el siglo XX. Todo el movimiento obrero de ruptura con el orden establecido y de pretensión de un nuevo orden socialista. Eso que había pasado ya sucede y se junta con el cambio de marco político, con toda una serie de movimientos. Pues bueno, inmediatamente se bifurca. Hay otras bifurcaciones dentro de ETA, ya se extiende la rama militar de la rama político-militar. Y a medida que se asienta la democracia, que empieza a funcionar la autonomía, surgen nuevas escisiones, incluso dentro de ETA. Estaban los que optaban por una vía de diálogo, el Carri, estaban los que tenían un perfil más anarquista. Una de las grandes contradicciones, y hablando con militantes de ETA, a mí me lo han dicho, una de las grandes contradicciones de ETA era las drogas. Estábamos persiguiendo camellos por una parte, pero por otra nos ponemos hasta arriba. Eso lo he visto yo. Claro, todo eso va minando esa esencia mística que se alcanza en un momento muy efímero, y claro, va también respondiéndote, modificando el perfil de ETA. ¿Quién queda en ETA? Queda en ETA gente que ha olvidado algunos principios básicos, que ha olvidado una estrategia política y ha optado por una estrategia militar, ha optado por la socialización del dolor.
queda en ETA una gente que no le importa actuar con vileza. Queda en ETA una gente a la que la vieja épica ha pasado a mejor vida. Y sí que tiene un cierto perfil. Entonces, claro, la evolución ha sido tremenda. Queda, en definitiva, un tipo de militante que está pensando más o está pensando paralelamente en la continuidad de la organización más que en el proyecto común a toda una sociedad. Y entonces, claro, en ese momento ya no hay sintonía entre buena parte de la sociedad y lo que era ETA. Hay un enfrentamiento muchas veces directo. Gentes que inicialmente no tenían voz, Gesto por la Paz y víctimas del terrorismo, se hacen fuertes e intentan plantar cara. Con lo cual, si inicialmente teníamos un perfil del militante de ETA, que era similar al del joven vasco convencional, la clase obrera, lo que queramos, finalmente queda un perfil de una persona sectaria que se ha encerrado en su mundo y que tiene una visión muy sesgada de la realidad. Y a menudo, o sea, en realidad estás describiendo la descomposición de ETA. Viene a ser una descomposición. Sí, pero bueno, es la historia de ETA. Sí. Yo me preguntaría también algunos otros aspectos. Por ejemplo, se ha hablado muchas veces de una identidad múltiple, ¿no? Y que dentro de la sociedad vasca o vasco-navarra, ¿no? Habría una resistencia a esa multiplicidad en la identidad. Se ha hablado de la resistencia o la oposición a la inmigración, la industrialización que comentábamos al principio, y se ha hablado de miedo, ¿no? de un sector social que tiene miedo pues, a la apertura, que tiene miedo a perder su identidad, su lengua. Había mucho miedo a perder el vasco o el euskera. Y en ese sentido, por cierto, podéis interpretar entre vosotros y enseguida, por cierto, también vamos a pasar la palabra al público. Pero también a expandirlo, tenían miedo. Pero yo quería hacer una pregunta también. ¿Qué papel pueden jugar o han jugado, si es que están jugándolo, por ejemplo, las redes sociales? Es decir, esta ampliación del mundo a través de Internet, del conocimiento, la facilidad que ahora hay para viajar, que antes no había, ¿todo eso ha afectado también al movimiento etarra o los simpatizantes de ETA, o el radicalismo vasco? ¿Ha afectado o no? A ver, en la mayoría de procesos de modernización de cualquier sociedad, sobre todo los procesos de modernización rápida, siempre surgen tendencias a la nostalgia que pueden tener una intensidad variable. Siempre surgen resistencias al cambio. ¿Por qué? Porque en esos procesos el viejo sentimiento espiritual de comunidad unida se va disolviendo gracias a la entrada de las diferencias individuales, de la generación de riqueza y del cambio de costumbres. Eso ha pasado en el País Vasco y ha pasado en todos los sitios. En el País Vasco, con la peculiaridad de que existía una identidad que había creado una especie de enemigo imaginario, que era el español. Entonces, claro, ya no solo era defensa, sino negación. Con lo cual se exacerba ese sentimiento de identidad y se intenta preservar esas esencias que corren el peligro de perderse. Eso es cierto que ese movimiento ha existido, pero en la mayoría de las sociedades se ha resuelto como se ha resuelto en el País Vasco. El País Vasco actualmente es una sociedad muy plural, en que la diversidad de costumbres se admite, en el que tú puedes llevar el pelo verde, amarillo o azul. La primera vez que veíamos gentes con pelo de color en el País Vasco sí que había escándalo, ahora ya no. En cuanto a lo que me preguntas de las redes sociales, yo creo que han tenido un doble efecto. Las redes sociales inevitablemente hacen que fluya la información y que la sociedad sea más cosmopolita. Pero por otra parte, yo tengo amigos de Facebook que todavía siguen en ondas extrañas, permiten autoafirmarse pequeñas identidades, pequeños fragmentos de identidad,
y demostrarse a sí mismos que no se está solo en el mundo. Entonces esos fragmentos se vuelven unos núcleos mucho más cerrados y mucho más inasequibles al desaliento, por decirlo así. Se autoafirman, por ejemplo, los episodios de Alsasua. Los episodios de Alsasua han creado toda una corriente de opinión que ha alimentado determinadas identidades sociales. Y a eso las redes sociales han contribuido mucho. Pasa también en Estados Unidos. O sea, no nos hacen siempre listos las redes sociales, como se ha demostrado con la victoria de Trump. Y eso, pues, hay veces que no nos hacen más reflexivos, sino más irreflexivos. Bien, nos vamos a pasar, como nos pasa que siempre, de tiempo, pero me parece que el tema casi lo exige, es un tema muy intenso y queremos pasar las preguntas al público. Yo quiero recordar a todos que también se puede preguntar por Twitter, los que nos estén viendo en directo, dirigiendo la pregunta a @caballoverdeb de Boadilla, ahí se puede también hacer alguna pregunta. Pero por supuesto vamos a pasar la voz ahora al público asistente y podéis dirigirlo a cualquiera de nuestros invitados. O sea, ¿quién quiere intervenir? Yo quería hacer una pregunta, va un poco dirigida, yo creo que a vosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero felicitar a los organizadores y a los ponentes que han tenido una visión muy interesante y quizás no sea lo más relacionado con el tema, pero lo que ha dicho Alberto de cómo está compuesta geográfica o históricamente Navarra, ¿no? Como una mezcla entre el País Vasco y Aragón, quizá me sorprenda, y a lo mejor Luis ahí también nos puede ayudar, que originariamente fuera el reino de Pamplona y termine perdiendo su identidad en pos precisamente de dos lugares que nacen posteriormente, ¿no? Que tienen menos identidad histórica. O sea, que como de un todo histórico lo consideras casi una transición, ¿no? Pero yo no me refería como entidad política, sino humanamente y culturalmente es así. O sea, pierde más su identidad en función de las dos comunidades que tiene al lado, ¿no? No, su identidad consiste en ser mestiza. Claro. O sea, no es así. De hecho, me parece que había una jota que decía Navarro me hicieron las ovejas o algo así, porque los roncaleses del norte bajaban a la ribera para los pastos invernales. Y es que es cierto, porque hay muchísimos matrimonios de riberanas con montañeses y emigración pues con la transhumancia de las ovejas. Ya está. O sea, culturalmente es mestiza. Cualquier otra cosa. Y de hecho esa es su identidad. Y está muy bien así, tener ribera, montaña y zona media. Sí, y luego también, además, yo creo que cuando se genera ya el estado de las autonomías y se crean las autonomías históricas, yo creo que en ese momento, aparte de que Navarra es completamente plural, porque lo que decías tú antes, ¿no? Hay una parte sur de Navarra que es muy aragonesa, otra parte que es muy castellana y otra parte que sería ya mucho más vasca, ¿no? que es la zona norte y la que da más con la frontera con Francia y demás, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es la elección política que hay a partir del estado de las autonomías, ¿no? En el caso de Navarra elige un régimen más foral, ¿no? de los antiguos fueros. En el caso del País Vasco es de estatuto, y yo creo que a partir de ahí se diferencia un poco en la elección, yo creo, ¿no? de cómo es la organización más autonómica, ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es cuando se produce, porque no siguen el mismo camino o no lo conllevan. Siempre lo intentó el nacionalismo. Claro. Nafarro de Euskadi, decían. O sea, Navarra es Euskadi. Pues no, no es así. Pero es precisamente Navarra, ¿no? La provincia que cuando el estatuto que comentabas de la República en el 36, en la primera votación... En primera instancia estaban de acuerdo. Porque es que, esta es mi opinión, yo por lo que he leído, el carlismo y el nacionalismo sabiniano se parecían muchísimo. De hecho, si no recuerdo mal, Ainhoa Arana decía que él era carlista per accidens.
O sea, por accidente o porque no había otra cosa, se parecían muchísimo, sociológicamente y mentalmente y de todo. Y de hecho en Guipúzcoa también, y en Vizcaya hubo muchos carlistas, o sea, y en Navarra hubo muchísimos, pero es que tenían mucho que ver. Lo que pasa es que luego no coincidían del todo, y por eso en segunda instancia pues no se aprobó o no se sumó Navarra al Estatuto Vasco. De hecho, para ser tan pequeño Euskadi, porque sería más o menos como la Comunidad de Madrid, quizá, ¿no? Un poco más... Menos, en habitantes menos. No, me refiero en territorio pues, y demás, ¿no? Álava está completamente diferenciado de lo que es Guipúzcoa y de lo que es Vizcaya, y hay una parte de Navarra que se parece mucho más a lo que sería Guipúzcoa, ¿no? Con lo cual no hay una... No se parecen nada a las tres provincias vascas, claro, pero son completamente diferentes para ser un Bilbao, territorio tan San pequeño. Sebastián, si los conoces un poco, son ciudades completamente distintas, y Vitoria también es otro mundo. No sé si os acordáis de la película de 8 apellidos vascos, decían, este habrá venido del más allá, por lo menos de Vitoria. Sí, no, y hablaba que decía que iba a ir al sur y dice Andalucía, dice no, a Álava. Es eso, y luego tened en cuenta que la movilidad geográfica para mucha gente ha sido muy escasa, entonces la gente sigue apegada a su historia y a su vivencia infantil, casi. Otra pregunta por allí. Pido, si vais a hacer preguntas, levantáis la mano para que se pueda hacer con micrófono, porque si no, no se oye luego la transmisión. Hola, buenas tardes. Me he leído la novela recientemente y me ha gustado muchísimo. Y yo creo que la novela, no vamos a hablar ahora de literatura, porque como dice el moderador no es un momento, pero sí que me gustaría saber la opinión de los tres sobre cómo veis el proceso que queda abierto en la novela, ¿no? Que es esto es lo que ha pasado y ahora se inicia un proceso de reconciliación. Eso me interesa mucho. ¿Qué está pasando? ¿Realmente puede haber en un momento determinado una reconciliación sincera entre ambos bandos? Estos nuevos procesos que se están abriendo ahora mismo en los centros penitenciarios, de que las víctimas y los victimarios de alguna manera tengan un encuentro personal. ¿Veis que esta es la línea? Tú, por ejemplo, cuando has comentado lo de los tutsis y los hutu en Ruanda, ¿va por ahí? ¿Creéis que esta es la posibilidad? ¿Así se va a articular aquí? Me interesa mucho saber cuál es vuestra opinión sobre el tema, porque yo, desde luego, desde fuera, desde la sociedad ajena al País Vasco, es algo que me interesa y recibo poca información sobre cómo se está produciendo este fenómeno. Yo, la verdad, no estoy muy al tanto. Dependerá, en el fondo depende de cada persona. O sea, ni todas las víctimas son iguales y me imagino que no todos los etarras son iguales. No lo sé. Es que no sé qué decirte. A ver, yo tampoco estoy siguiendo demasiado de cerca el proceso, pero hay varias premisas que tenemos que están condicionando todo el proceso. Primero, ETA ha asumido su derrota. Es decir, pero sigue quedando en ETA, como bien indicas, una fracción, determinados sectores que se resisten a asumir que su peripecia fue un error histórico. Entonces, en buena parte de la sociedad vasca, y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, las heridas van cicatrizando poco a poco, en buena parte de la sociedad vasca hay voluntad de acercamiento, pero siempre van a quedar, y hasta que pasen varias generaciones no se va a curar, siempre van a quedar heridas abiertas irrestrañables. Se están dando acercamientos, pero yo creo que en el fondo, al que le ha tocado de cerca, por una parte o por otra, vivencias tan intensas como el asesinato de un familiar o vivencias tan intensas como el 20 años de cárcel o la tortura o ideales que se han vivido como si fuesen irrenunciables, esos no van a juntar las manos. Sí, yo creo que hay una doble línea. Por un lado estaría la línea política, o sea, lo que se quiere hacer desde la política con respecto al nacionalismo vasco y con respecto a la relación con el Estado español, y por otro lado es la sociedad, cómo vive y cómo se va desarrollando.
desde mi punto de vista y de lo que yo conozco, de lo que yo he leído con respecto a la situación actual, ¿no?, del Lehendakari Urkullu y lo que decía antes, ¿no?, de los 3 consejeros fundamentales que tiene en cuanto a cómo tiene que avanzar el tema del nacionalismo vasco, hay un abandono en principio de una radicalidad en cuanto a la autodeterminación o en cuanto sería la consecución de la independencia del País Vasco. De momento eso, porque se quiere un nacionalismo, como decía antes, ¿no?, un nacionalismo diferente, mucho más solidario y mucho más cercano a la sociedad, porque a veces la política en algunos casos de los nacionalismos ha ido por un lado y el pueblo va por otro, no tenía ningún tipo de interés, ¿no?, en ese tipo de situación. Pero como tú decías, las heridas hasta que no pasen unas generaciones no se van a curar porque las vivencias han sido muy fuertes. Ahora, lo que sí, la gente que ahora vive allí, ¿no?, y que habla de aquello dice, vivimos, ahora mismo tenemos una libertad que no teníamos antes, ahora mismo podemos expresarnos, ahora mismo, antes la gente estaba cohibida o tenía que tirar piedras o que dejarse ver y demás porque era necesario que eso sucediera, pero no porque estuviera convencida de que tenía que hacer eso, ¿no? Sí. Y ahora mismo hay otra situación que yo creo que es mucho, es decir, la gente vive mucho mejor, mucho más tranquila, sin esa presión social que significaba el que una minoría como era la izquierda abertzale más radical tuviera que condicionar al resto de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la evolución a mí me parece que está siendo a mejor, tanto a nivel político como a nivel social. Vale. Vamos a intentar ya ser muy breves, siempre nos pasamos de tiempo, pero hoy nos estamos pasando mucho. Entonces hay 2 preguntas y yo creo que con esto es suficiente. Este primero y luego por ahí atrás, ¿de acuerdo? Bueno, yo más que pregunta quería puntualizar una serie de cosas, añadir. Yo soy sociólogo, soy vasca, he estudiado bastante a Herri Batasuna, el doctorado de Batasuna. Estoy muy desconectado últimamente entonces del proceso de decisión, tengo muy poco conocimiento, pero sí puedo añadir que para mí una de las lacras más fuertes del País Vasco fue el silencio. El silencio de la gente a la hora de defender a los que estaban siendo agredidos, incluso a los mismos familiares. Yo tengo una anécdota. Uno de los primeros secuestrados, voy a decir el nombre porque creo que a estas alturas ya el nombre le da lo mismo. Uno de los primeros secuestrados por ETA fue Ibarra, que lo mataron. Y yo vivía muy cerca de él, tenía una hija que tenía 4 años y estaba completamente impactada, o sea, me decía, tú siempre dices que aquí no pasa nada, que nosotros vivimos en una zona muy tranquila, porque bueno, allí era todos los días barricada para ir a trabajar, barricada con fuego, barricada para ir a la playa, barricada para ir a misa, o sea, todos los días. Y me decía, tú dices que aquí no pasa nada, pero Ibarra, que vivía a nuestro lado. Entonces yo, como no sabía qué decirle, le digo, bueno, es que Ibarra era un señor muy importante. En cuanto llegó su padre a casa por la noche, lo primero que le preguntó fue, papá, ¿tú eres importante? Y luego lo que digo del silencio es porque me encontré en un avión con uno de los hijos de Ibarra, y hablando de estas cosas, me dijo, no digas mi nombre. Pero es que el silencio es el miedo, es el miedo. Que los de alrededor se enterasen de cuál era su nombre. Es tremendo. Es que daba miedo, Y un hijo mío con 6 años en el colegio, en un colegio privado, digamos que de burgueses, le obligaron a pisar la española y besar la hijojilla, con 6 años. Y luego, pues yo me acuerdo que era una época en que te decían, había comités de empresas que se reúnen y para decidir sobre un convenio, decía, o nos hacéis caso o recordar que nosotros tenemos quién mata, quién tiene pistolas. Pues había varios súper aterrorizados que se acabaron yendo y muchos que dijeron, yo no me voy porque yo soy de aquí. Resistieron así. Mi padre en concreto tenía una amenaza de ETA, tenía carta de amenaza de ETA y él nos dejó escrita una carta para que si te cogían no entregásemos nada a los terroristas. Y me acuerdo que en una reunión en casa de mi padre, que había un montón de empresarios, salió el tema de Olarra, que se decía entonces que Olarra había dado, tenía un contrato con la mafia marsellesa, que si le hacían algo a alguien de su familia, pues que irían contra los que atentaran con ellos.
Y entonces la gente que estaba allí, bueno, las personas que estaban allí, les pareció fatal. O sea, decían que sus principios cristianos no les permitían ese tipo de respuesta. Y estaban amenazados por ETA casi todos. Yo por eso digo que el silencio me parece una traición a todo lo que ocurrió allí, porque muchas cosas pasaron porque nadie fue capaz de hacer frente, o muy poca gente fue capaz de hacer frente. Hubo unos cuantos héroes que salían todos los días a protestar, cada una vez a la semana, una vez al mes a protestar, y eran 4 gatos. Eran 4 héroes para mí. Y yo puedo decir que yo escribía en el periódico y un vecino vino y me dijo: oye, ten mucho cuidado con lo que dices porque no vives tú sola en esta casa. Y bueno, tengo anécdotas para contar muchas más. Bueno, por ejemplo, una de las profesoras de la guardería donde iban mis hijos me contó que su marido era médico. Entonces, en un atentado, contra la Guardia Civil, pues salieron malheridos los guardias civiles y nos llevaron a urgencias a Curces, que es el Hospital de la Seguridad Social, y entonces lo que luego al guardia, porque le tocaba a él de guardia. Y entonces le tenían acogotado al señor, se tuvo que acabar yendo de allí, porque lo tenían acogotado, le llamaban y decían: sabemos dónde tus hijos, de la parada del autobús de tus hijos, porque había operado a un guardia civil que había sufrido un atentado. Y yo conocía a un médico rural que era de aquí de Madrid, había sacado un número 1 en su posición, era un chico joven que estaba trabajando en un pueblo de allí. No me merece la pena decir el nombre, pero bueno. Y entonces iban y le decían de todo: vete de aquí que te vamos a coger por esto y te vamos a tirar por la ventana porque estás ocupando la plaza de un vasco y tú vete de aquí, no sé qué. Y entonces me lo contó y yo dije: pues oye, lo publicamos en el periódico. Me fui donde el director del periódico y me dijo: sí, pero que no nos deje luego él. O sea, que nos tiene que confirmar que esto que está contando es verdad. Porque él tuvo las agallas de grabar. Cuando fueron una de las veces que fueron a amenazarlo, lo grabó. Entonces tenía unas cintas. Y le dije: pues si me das las cintas o dejas que te lleve el director las cintas, pues lo publicamos. Entonces me dijo: mira, he pensado que no. Porque a mí me llaman a la 1 de la mañana para que vaya a un caserío y tengo que ir. Pero tengo 2 hijos pequeños. Y yo por mí me puedo arriesgar. Dejo una familia detrás. Entonces me dijo: pero si me acabo yendo, te doy las cintas. Se fue. No. Bueno, la última intervención, la verdad que son historias durísimas, estamos todos un poco... por ahí había... ¿Quién pedía la palabra? Sí, yo quería haceros una pregunta sobre la actuación de los políticos en el tema sobre el terrorismo, que para mí ha sido lamentable en todos estos años. Y quería preguntaros si con la actitud que tienen ahora mismo creéis que están favoreciendo de alguna manera que haya un futuro claro, porque he visto que teníais dudas, pero yo es que según veo cómo se está comportando la clase política, veo muy difícil que haya un diálogo constructivo para poder solucionar el problema. Entonces no creo que haya ahora mismo políticos a la altura de encontrar una solución al problema para el País Vasco. Vale, no era el objeto realmente del debate el tema político, porque esto ya... pero yo creo que podéis contestar cualquiera. Bueno, yo he dicho que desde mi punto de vista ha mejorado la situación. De hecho, se escucha mucho menos todo lo que es el independentismo del País Vasco últimamente. Se escucha mucho más lo que es el catalán, pero el vasco parece como que está silenciado. Y no es que no se esté trabajando en ese tema, yo creo que sí que lo están haciendo. Hacer que la sociedad vasca se normalice, yo creo que es muy difícil, y yo creo que los políticos que han estado allí, y sobre todo los políticos que han estado más amenazados, yo no los consideraría como una mala política. Creo que han sido bastante valientes, ¿no? los que han intentado, de alguna manera, sean de la ideología que sea, intentar defender las libertades, ¿no? A mí me parece que eso es bastante loable, ¿no? Con la presión que se vivía allí. Yo creo que evidentemente en el momento en que la sociedad se vaya normalizando, yo creo que la política también irá tomando su curso, ¿no? Que será la de intentar cohesionar una sociedad que está bastante rota, ¿no? A mí en ese sentido me parece que la política
tiene que ir y tiene que ir con los ciudadanos, no como hasta un momento determinado en que iban por caminos completamente diferentes, ¿no? El PNV, cuando ha estado gobernando en el País Vasco, hablábamos antes del miedo y del silencio, ¿no? Pero a mí me parece que más que la política, a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica. El silencio de la Iglesia Católica y el colaboracionismo a veces con el dolor y me parece muchísimo más deleznable, o sea, me parece increíble, porque al fin y al cabo los políticos, cada uno puede tener una idea o un modelo de sociedad, o pueden tener, pero la Iglesia Católica que defiende una serie de valores, que haya tenido ese comportamiento, ¿no? Y también se ve reflejado en el libro, me parece absolutamente increíble, ¿no? Y eso me parece que es más cuestionable dentro de una sociedad, ¿no? No sé, ¿queréis añadir alguna cosa? Hombre, yo creo aquí evidentemente todavía el problema no está del todo resuelto, pero tengo mis dudas de cuál tiene que ser la relevancia de los políticos y cuál tiene que ser la relevancia de la propia sociedad civil en la solución del problema. No sé si hay mucho margen de maniobra ya para los políticos. Sí que he visto mucha evolución en la sociedad y bastante más rápida de lo que puede parecer desde fuera. Sí que he visto que el odio que se respiraba está bastante atenuado. No puedo decir que haya desaparecido, pero sí que he visto que gente que antes no salía a la calle o que salía con escolta puede salir a la calle tranquilamente. Sí que he visto expresos etarras a los que con los que mucha gente tendría cuentas pendientes porque pueden haber asesinado a cualquier familiar, salen a la calle y conviven y hacen una vida normal. No digo que la situación sea de plena normalidad, pero sí que digo que el camino por recorrer no tiene que ser guiado por los políticos, sino que es la propia sociedad la que tiene que intentar rehacerse. No sé, a mí la verdad que desde que dejaron las armas se ha notado muchísimo. Yo he visto la misma evolución que tú, a mí me ha dado esa sensación, y que es una cuestión de tiempo y poco más. Es así, que se cierren las heridas. A mí me consta que la novela ha creado bastante debate dentro del País Vasco y bueno, tenemos que terminar aquí, lamentablemente, daría para mucho, pero nos hemos pasado con creces del tiempo. Quiero recordar nuestra agenda próxima a todos. El viernes que viene vamos a ver Las Brujas de Salem a Madrid, la obra de Arthur Miller, el viernes 10. El viernes 17 tenemos una tertulia literaria precisamente sobre la novela Patria, Barricaña, como decía antes, y el siguiente acto que tenemos, si no recuerdo mal, va a ser el primer viernes de marzo, aquí mismo, con el mismo formato, y vamos a hablar, en conmemoración del Día de la Mujer, vamos a hablar de las poetisas del 27. Muchísimas gracias por estar aquí a los tres. Creo que ha sido una experiencia para todos muy impactante desde distintos puntos de vista. Muchas gracias al público por acompañarnos. También muchísimas gracias a Teleboadilla por el esfuerzo realizado y a las AMPAs de Boadilla que colaboran con la Asociación Caballo Verde en la difusión de la cultura, de lo que nosotros entendemos por cultura, y por supuesto a los socios fantásticos de Caballo Verde, muchos estáis por aquí, por empujar todos estos proyectos e iniciativas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto, pero antes quería leer unos versos originalmente en vasco, en euskera. No los voy a leer en vasco porque si no nos enteraríamos casi nadie, yo desde luego no. Y lo voy a dejar ahí como colofón y cada uno que saque su conclusión. Son unos versos de un cantante, Miquel Laboa, que dice así. Laboa. Dice así: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo amaba el pájaro. Hasta la próxima.